Esparta bien podía ser una fortaleza inexpugnable para el hombre, y de ello mismo se jactaban sus ciudadanos. Mas todo su valor y arrojo resultaban inútiles cuando eran los propios dioses los que, a través de cataclismos de la naturaleza, tomaban la palabra. Así pudieron comprobarlo los espartanos cuando, en el año 464 a.C., sufrieron la ira de Poseidón, el dios que tenía el poder de sacudir la tierra. La destrucción causada por este terremoto fue tremenda. Plutarco y Diodoro coinciden en que la magnitud de esta catástrofe no solo convirtió en ruinas la mayor parte de las construcciones del sur del Peloponeso, sino que enterró incontables riquezas y, lo que es más importante, la vida de más de 20.000 personas. Los espartanos comenzaron de inmediato las labores de reconstrucción de sus hogares, no sin preguntarse una y otra vez en qué habían podido ofender al dios para recibir un castigo tan tremendo. Pero la reconstrucción no fue el único problema al que debieron enfrentarse. La confusión que siguió el terremoto fue aprovechada por los ilotas de la vecina Mesenia, y en menor medida por los de Laconia para rebelarse en masa. Según afirma Plutarco en su vida de Simón, los aún conmocionados supervivientes estaban recuperando de entre las ruinas de sus casas, sus pertenencias y los restos de sus seres queridos, cuando de todos los campos de alrededor empezaron a acudir ilotas, armados con lo primero que les llegó a la mano. Lo cierto es que no era la primera vez que la comunidad ilota se levantaba en armas, pero esta, llamada la Tercera Guerra Mesenia, involucró por primera vez también a los períecos, en concreto los de las ciudades de Turia y Etea. Quizás el deseo de libertad, de ser dueños por fin de su destino sin la tutela espartana, fue lo que los empujó a sumarse a los ilotas. Los espartanos no tardaron en recuperarse, agrupar sus fuerzas e ir al encuentro de los rebeldes. Después de una enconada lucha, los ilotas tuvieron que admitir que no tenían ninguna posibilidad de derrotar al ejército mejor preparado de la Hélade, y optaron por retirarse al monte Ítome. Parecía, pues, que la revuelta ilota había sido sofocada, pero el rey Arquídamo, lo mismo que los éforos y la Gerousia, sabía que la crisis solo quedaría definitivamente solucionada cuando los refugiados del monte Ítome recibieran un castigo ejemplar. Sin embargo, todos sus intentos de desalojar a los rebeldes se vieron abocados al fracaso, por lo que al final no quedó otra salida que solicitar la ayuda del resto de las polis que integraban la aún vigente Liga Panhelénica, Atenas incluida. La llamada encontró en la polis ateniense acérrimos detractores y no menos entusiastas partidarios. El primero de esos bandos estaba formado por los ciudadanos más radicales en la defensa de las ideas demócratas en el sistema político ateniense, a la cabeza de los cuales se encontraba un político llamado Efialtes. Su argumentación ante la asamblea reunida fue que responder positivamente a Esparta suponía dar la oportunidad de restablecer a la gran rival de Atenas en la lucha por la hegemonía en Grecia. Por tanto, si alguna ayuda había que enviar en forma de oro y soldados al Peloponeso, esta solo podía tener como destinatarios a los ilotas, más nunca a los espartanos. Frente a esta postura, se situó la del general y aristócrata Simón, cuyas simpatías pro-espartanas eran conocidas por todos. Esta figura nos recuerda que, por encima de esta manifiesta rivalidad entre Atenas y Esparta, siempre hubo personajes que mantenían las más cálidas relaciones y abogaban por que sus comunidades se estrecharan lazos y colaboraran en objetivos comunes. Tras encendidos debates que ocuparon varias sesiones de la asamblea, al final se impusieron los argumentos del partidario aristocrático de Simón, a favor de acudir en auxilio de Esparta. En el año 462 a.C., el mismo general se puso al frente de su cuerpo expedicionario de 4.000 hoplitas, cuyos resultados, sin embargo, no fueron ni mucho menos los esperados. De hecho, en cuanto llegaron al lugar del conflicto, las cosas fueron de mal en peor. Apenas los atenienses estuvieron delante a los rebeldes, sintieron una especie de conmoción. Los ilotas, según ellos, no eran esclavos bárbaros, como habían pensado, sino que los sentían como compatriotas griegos. Por si todo esto fuera poco, los atenienses no podían sentirse más lejanos de los espartanos. La actitud de los atenienses encendió todas sus alarmas. Se preguntaban hasta qué punto eran incapaces los de Atenas de resolver el asedio porque simpatizaban con los sublevados. Empezaron a pensar en una posible conspiración contra ellos. Consideraban que esa ayuda era una amenaza latente, más peligrosa para sus intereses particulares que para la propia revuelta.
No pudiendo soportarlo más, los espartanos despacharon sin ninguna explicación satisfactoria a los atenienses, quienes mientras tanto tampoco habían podido hacer honor a su fama de conquistadores de plazas fuertes. Ese brusco despido, al margen del protocolo diplomático y tanto más insultante para el orgullo de Atenas cuanto que habían sido sus hombres los únicos entre todos los aliados invitados a volver a sus hogares, fue considerado un agravio terrible, y no hizo sino acentuar la tensión entre espartanos y atenienses que Simón había intentado paliar. Consecuencia directa de ello fue el abandono de Atenas de la Liga Panhelénica, el establecimiento de una alianza con Argos, el más enconado enemigo de Esparta en el Peloponeso, así como con Tesalia. Otra afrenta al orgullo espartano fue la acogida dispensada por los atenienses a los supervivientes de Litomé tras su capitulación, hacia el año 459. Los rebeldes se rindieron a cambio de la promesa espartana de que no serían sometidos de nuevo a la servidumbre, promesa que fue cumplida a cambio de que abandonaran el Peloponeso y no regresaran nunca más a él. Su flota recogió a los mesenios y los instaló en Naupacto, un estratégico puerto ateniense recientemente fundado en la orilla del norte del Golfo de Corinto, esto es, a las puertas mismas de la península peloponesia. Durante la ausencia del general, la oposición a sus tendencias aristocráticas había ido creciendo en el interior de Atenas y, llegado a este punto, el desprecio espartano acabó de hacer girones la política de cooperación y coliderazgo entre Atenas y Esparta que Simón había defendido. Este era el traspié que esperaba el líder demócrata Efialtes para desalojarlo del poder. Con Simón condenado al ostracismo, Efialtes quedó como hombre fuerte de Atenas. Con él al poder, Atenas se convirtió en una democracia plena y radical. Aristóteles, en su obra Constitución de los Atenienses, se limita a decir que se hizo jefe del pueblo y que primero eliminó a muchos de los miembros del Areópago, poniéndoles pleitos sobre su administración. Después, le quitó al consejo todas las funciones añadidas que lo convertían en guardián de la Constitución, y unas atribuciones se las devolvió a los 500, otras al pueblo y a los tribunales. De lo que no queda duda es que Efialtes, convertido en el terror del partido aristocrático, se ganó muchos enemigos, tantos y de tal calado que el popular político fue asesinado en el año 461. Si con el asesinato de Efialtes los sectores aristocráticos y conservadores de Atenas pensaban que se acabaría de una vez por todas con las reformas democráticas, estaban muy equivocados. El político fue sucedido como hombre fuerte de la polis por uno de los colaboradores más eficaces, inteligentes y fieles. Primero con Efialtes y luego en solitario, Pericles fue el principal impulsor del cambio de estrategia de Atenas en política exterior. Las ya mencionadas alianzas selladas con Argos y Tesalia mostraron que, con el dominio del mar firmemente en sus manos, los atenienses decidían lanzarse también a la expansión en el continente. Para Esparta, eso suponía un punto de no retorno en las relaciones entre ambas potencias, prácticamente una declaración de guerra. Lo único que podían hacer las diferentes polis era escoger en qué bando iban a participar. Una de las primeras en decidir fue Mégara, que decidió abandonar la Liga del Peloponeso para ingresar en la Liga de Delos. De todas las nuevas alianzas de Atenas, esta fue sin duda la que ofrecía mayor interés. Pese a su tamaño más bien modesto, esta polis comercial tenía una importancia estratégica enorme gracias a su situación en la ruta que une el Peloponeso y Grecia Central. Además, contaba con puertos importantes y, al hallarse su territorio entre Corinto y el Ática, podía actuar como primera barrera defensiva ante una posible incursión desde la península peloponesia. La guerra, sin embargo, no llegó a declararse, al menos de manera oficial, lo que no significa tampoco que reinara en su lugar la paz. En absoluto. Los conflictos entre las dos potencias, ya fuera directamente entre sí o a través de sus distintos aliados, se dieron de forma constante durante 15 largos años, desde 460 hasta el año 445 a.C., lo que los historiadores llaman como Primera Guerra del Peloponeso, para distinguirla de la famosa y mucho más devastadora guerra que veremos más adelante. Uno de los episodios más importantes de esta guerra no declarada tuvo lugar hacia el año 458 o 457, cuando los espartanos encabezaron un importante ejército de la Liga del Peloponeso formado por 1500 soplitas lacedemonios y 10.000 aliados. Su objetivo era ayudar a los habitantes de la Dóride, por entonces atacados por los de la Fócide, aunque lo más posible es que se tratara de dar un golpe de efecto que pretendía desbaratar las pretensiones de Atenas en Grecia Central.
Los atenienses, reforzados por hoplitas de Argos, aceptaron el desafío y las tropas de uno y otro bando se encontraron en la localidad de Tanagra, en Beocia. La batalla se saldó con la victoria de los peloponesios, pero fue tan pírrica que al final los grandes beneficiados de ella fueron los derrotados. Así, con la excepción de su ciudad más importante, Tebas, la rica confederación de Beocia fue invadida y puesta bajo órbita ateniense. Paralelamente, Atenas se embarcó por entonces en una empresa particularmente osada, puesto que suponía aventurarse en un campo de operaciones lejano y desconocido, Egipto. La empresa, en todo caso, fue un absoluto desastre. 200 naves atenienses partieron de Chipre y aunque los expedicionarios lograron hacerse con el Bajo Egipto, fueron incapaces de tomar la ciudadela de la capital egipcia, Memphis. Los persas y los egipcios, que les eran fieles, tuvieron entonces tiempo de reorganizarse, romper el asedio y perseguir a los atenienses hasta encerrarlos en la isla de Prosopítide, situada en el delta del Nilo. Resistieron allí 18 meses hasta que, según apunta Tucídides, desecando el canal y desviando el agua por otro conducto, el general persa Megabizo dejó las naves en seco y unió la mayor parte de la isla a tierra firme. Entonces pasó a pie y tomó la isla. Los pocos que lograron salvarse lo hicieron atravesando Libia hasta llegar a la colonia griega de Cirene. Sin embargo, la tragedia no acabó allí. Desconocedores del calamitoso fin de la expedición, los atenienses habían enviado una segunda más pequeña formada por 50 trirremes. Su fin fue el mismo. Los persas por tierra y la flota fenicia por mar la aniquilaron en su mayor parte en el brazo del Nilo. Cuando la noticia de tales reveses llegó a Atenas, produjo una profunda consternación. No obstante, tanto era la seguridad de la polis en sí misma que pronto podría recuperarse y volver en escena. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Agradezco a nuestro primer miembro en Patreon. Un cordial saludo para ti. Tú también puedes apoyarnos para continuar haciendo videos, tocando en el enlace que te dejo aquí abajo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.